Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más, un miércoles, ¿verdad? En una noche de estudio. Estamos en el downtown, en el Main Street. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a usted participe en alguno de nuestros servicios. Tenemos clases completamente de seminario gratis a nivel universitario para que usted pueda aprender correctamente la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, tenemos una carpeta de estudios de hermenéutica y hoy vamos a ver el cuarto capítulo de hermenéutica, quinto. Mi hermano me está haciendo señas, ¿verdad? Quinto, ¿verdad? Porque ya vimos el 1, el 2, 3, el quinto, ¿verdad? Aquí lo puse, el quinto capítulo de hermenéutica. Y es muy importante que tú aprendas esto porque son reglas para interpretación, reglas de literatura. Esto te lo enseñan en una universidad cuando usted tiene 2 años estudiando artes, se le llaman, porque muchos tienen un degree en artes. Entonces mucha gente que estudia artes les enseñan literatura, filosofía, romanticismo, poesía y todo eso, y estas son reglas de literatura hablada o escritas que son algo, ¿verdad? Entonces estas expresiones retóricas, ¿por qué estamos enseñando eso? Porque la Biblia está llena de expresiones retóricas. ¿Y qué pasa? Cuando las personas no saben cuando es una expresión retórica, interpretan mal la palabra de Dios y la han interpretado por miles de años, por 2000 años, muchos grupos, muchas religiones han interpretado mal la palabra de Dios porque no tienen hermenéutica y no conocen esta parte de la literatura de expresiones retóricas, y la Biblia está llena de expresiones retóricas. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Expresiones retóricas son una forma de expresión que para que tenga un efecto al oyente o al lector, ¿verdad? Porque dijimos que es hablada o escrita. Es una forma para tener efecto al lector o al oyente. Es un arte. Es un arte. ¿Sí sabe lo que es un arte? Arte. Entonces, leer la Biblia muchas veces es un arte y muchas veces no lo entendemos nosotros porque dicen, no, pues está en español, está en spanglish, está en inglés. No, es un arte leer. Si usted no sabe leer, es un arte. O para un arte tú debes de conocer. Por ejemplo, si yo pongo una carpeta de música y te enseño puros puntitos y líneas y tú no sabes cuál es el do, el re menor, el si en la tabla, entonces tú no sabes. Entonces eso es un arte como nosotros debemos ver esas expresiones retóricas para saber de lo que están hablando, ¿verdad? Porque muchas veces estas te pueden llevar a una falsa interpretación. Y estas expresiones retóricas tienen un tipo de ilustración usada en lenguajes, mayormente, ¿verdad? Lenguajes filosóficos, poéticos. Vamos a dar ejemplos, ¿va? De algunos ejemplos filosóficos, porque yo me acuerdo cuando yo voy a la universidad, teníamos filosofía como materia y tú tenías que aprender de Platón, de Sócrates, de todos esos grandes filósofos, pero te enseñaban cómo ellos escribían, cómo qué decían y qué pensaban. Entonces, y si tú no sabías estas expresiones retóricas, pues te perdías, ¿verdad? Te perdías. Y mucha gente hoy en día lee la Biblia como si estuviera leyendo el periódico. No, la Biblia tiene muchas expresiones retóricas, que quiere decir que tiene muchas alegorías, metáforas, lenguaje poético, para saber de lo que está hablando. Entonces, es muy importante porque es como un lenguaje icónico. ¿Qué es un lenguaje icónico? Es algo que los escritores escriben, por ejemplo, cuando alguien es un escritor y trata de decir algo para llamar la atención del lector o del oyente si lo está leyendo, pero tiene su sentido y para recalcar muchas cosas. Entonces, la primera expresión retórica se llama simil. Simil, se le llama así, simil, con L. Simil quiere decir similitud o comparación. ¿Y qué es esto
se usa mucho la expresión en las sentencias de cómo. No quiere decir que es algo que estamos hablando, ¿ah? Entonces el símil es para ilustrar algo, ideas, sentimientos, estudiar ideas, sentimientos, cosas, ilustrar mejor, para impactar mejor o para muchas cosas, como cuando Jesús habló y usó expresiones retóricas en símil, es para que las personas aprendieran. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Pedro 1:24. ¿Ya tienen su Biblia? Primera de Pedro 1:24. Dice, porque toda carne, Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es, pero fíjese bien, dice, ¿cómo? Dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor cae. Entonces, está hablando Pedro literalmente que nuestra carne, nuestra flesh es hierba, no va. Está diciendo cómo. Está haciendo un lenguaje retórico para que nosotros nos llame la atención que nuestra carne, nuestro cuerpo es temporal, como la hierba, ¿va? Como la hierba dice que nace, crece y se seca, ¿verdad? O como dice también la Biblia, ¿verdad? Que mira las aves del campo y también dice, y mira los campos, cómo los viste, o sea, cómo los viste. O sea, literalmente Dios está vistiendo los campos, no, está hablando de una expresión retórica. ¿Sí me entienden? Entonces, seguimos adelante, ¿ah? Mateo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a leer Mateo 18. Mateo 18, versículo 1, ¿va? Mateo 18, 1, dice la palabra de Dios así. Dice, en aquel tiempo vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor del reino del cielo? ¿Quién es el mayor del reino del cielo? Seguimos leyendo. Y los niños llamó a un niño y les puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo, si os convirtieres o hicieres como, otra vez, ¿qué dice? Como niños, en este es mayor en el reino del cielo. Entonces, fíjese muy bien, dice, como niños. ¿Qué dice Jesús? Que nosotros para entrar al reino, ¿verdad? Al reino, entonces tenemos que actuar como niños. Yo conocí a un cristiano, si usted no lo sabe porque no sabe expresiones retóricas, yo conocí a un cristiano que tenía un buen corazón y todo, que él dice que se compraba juguetes y tenía su cuarto adornado como porque él dice que él quería ser como un niño, porque la Biblia dice que como un niño, o sea, está hablando literalmente, no, está hablando una expresión retórica. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando que un niño tú le dices, mañana te llevo a Disneylandia y el niño dice, qué bueno papá, gracias, o sea, te cree. Si tú a un niño le dices, hay ratones voladores, uno de 4, de 3 años que todavía no haya ido a la escuela, te cree. ¿Por qué? Porque el niño tiene ese corazón para creer, ¿verdad? Es lo que está hablando Jesús, que nosotros tenemos que ser como niños. ¿De qué está hablando el contexto? De creerle a Él lo que Él va a hacer en la cruz del Calvario. De eso está hablando el contexto de este pasaje, ¿verdad? Entonces dice, cualquiera que recibiera un tal niño en mi nombre me recibe a mí, ¿verdad? O sea, está hablando no solo de niños, está hablando de creyentes que tengan esa disposición a creer, ¿verdad? Como ya estudiando la hermenéutica, las expresiones retóricas, nos damos cuenta de que el Señor está hablando, ¿verdad? Y Jesús usó muchas expresiones retóricas, por toda la Biblia están todos los lados, ¿verdad? El niño no tiene inocencia, no tiene malicia, ¿verdad? Está dispuesto a creer. Un niño se para en la mañana y no le dices, papá, ¿te pagaron? Papá, ¿cobras tu cheque? El niño sabe que le vas a dar de comer. El niño dice, ¿dónde está el cereal? ¿Dónde está la leche? El niño no está preocupado si
si va a comer o no. Él sabe que los padres le van a proveer. Entonces a eso se refiere Jesús en una cosa general, ¿verdad? Vamos a ver Revelación, ¿verdad? Revelación o Apocalipsis, capítulo 21. Esto se pone más bueno, así que quedes con nosotros para estudiar diligentemente la palabra de Dios, como dice las Escrituras en 2 Timoteo 2:15, que tú te estudies y te presentes como obrero aprobado, ¿verdad? Revelación o Apocalipsis 21:2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo aparejada de Dios, como la desposada atavia para su marido. Ataviada, es como ataviada, o sea, lista, preparada, está como cuando una novia se va a casar. ¿Qué pasa cuando una novia se va a casar? Nada más echa un chapuzón, no va, se baña, se viste, se echa cremita, se pone el vestido, va quizás al salón de belleza, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, ataviada está preparada. ¿A qué se refiere Juan cuando está escribiendo esto, está viendo eso, que realmente nosotros nos estamos vistiendo de blanco? No, a eso no se está refiriendo. Entonces, es una expresión retórica. Otra expresión retórica dice la Biblia, ¿verdad? Dice, en el cielo hay como un mar de cristal, dice Juan, como un mar. No es un mar de cristal, dice como un mar. O sea, en su intelecto, en su visión, es lo que él está viendo, ¿va? No está seguro si es un mar de cristal o no es un mar de cristal. Pero cuando él dice era una ciudad como una perla y calles de oro, ahí sí está hablando literalmente. Ahí está hablando literalmente. Por eso nosotros tenemos de distinguir cuando Juan está hablando en expresiones retóricas y cuando Juan está hablando retóricamente. Por eso es muy importante este estudio de hermenéutica 5 para que tú puedas aprender bien la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles o capítulo 1, versículo 15 o Actos de los Apóstoles 1:15 y dice la palabra de Dios 1:15, ¿verdad? No, perdón, 2. No, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice, capítulo 2:3. Capítulo 2:3. Bueno, vamos a leer 1:15 también. Y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos y dijo, el número de hombres juntares era como de 120. Entonces, si tú le dices, bueno, ahí en el aposento alto, cuando se presidió el Pentecostés, eran como 127. No, la Biblia dice como 120. ¿Qué es como 120? Que puede ser más o puede ser menos, ¿verdad? No está, Pedro está diciendo que eran como 120, no los contó, ¿no? Pero eran como 120. Entonces vamos a ver otro ejemplo aquí en Actos 2:3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Estas lenguas eran de fuego? No, eran como de fuego. ¿Sí me entienden? No están diciendo, era una lengua de fuego y no quemaba ese fuego. No, eran lenguas como de fuego. Por eso hay que entender y saber leer la Biblia, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos estas expresiones retóricas para nosotros poder examinar los pasajes y tener una disensión más correcta de las Sagradas Escrituras para saber lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Hacer una comparación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Salmo 103, ¿verdad? El Salmo 103, un clásico, ¿verdad? Salmo 103. Dice así la palabra de Dios, Salmo 101. Salmo 103 dice, ¿verdad? Versículo, déjeme buscarlo. Dice,
Dice, no lo encuentro. Dice, el Señor hace justicia, todos padecen. Que habla de la altura, o el versículo 11, ya lo encontré, dice, porque como la altura del cielo sobre la tierra, dice, porque como la altura, ¿qué dice? ¿Cómo? Ahí no está especificando que hay una altura exacta, no. No, son 117,000 pies, no. Son desde 144,000 pies, ¿no? A la estratosfera, no, está diciendo cómo, porque como la altura del cielo sobre la tierra engrandeció su misericordia. ¿Qué está haciendo él? Una comparación, ¿verdad? Por eso se llama símil. Símil, en latín quiere decir como similitud, comparación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está comparando la misericordia de Dios con la altura del cielo, ¿sí me entienden? Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, también dice, puede hablar alguna cosa en similitud, ¿verdad? Isaías 1:18, Isaías, vamos a Isaías, al profeta Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego y diré al Señor, estamos a cuenta. Si vosotros pecados fueran como la grana, o sea, la grana es negra, ¿no? Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Se fija? O sea, está haciendo una comparación, una expresión retórica de comparación, ¿cómo va? ¿Por qué está hablando? Primeramente dice, los pecados son negros, o sea, hay tinieblas en esos pecados, ¿verdad? Y pueden ser emblanquecidos o limpiados, y después, o pueden ser, rojos como la vida, ¿verdad? Como el carmesí, y ser blancos como la lana. Eso quiere decir que los pecados tienen color. Tienen color, Isaías 1:18. Entonces, yo pregunto, ¿el pecado tiene color? No, porque así puede haber hermanos que digan, pues aquí en Isaías 1:18 dice que los pecados son negros y son rojos otros. Quizás yo tengo un pecado anaranjado. No está hablando de eso, porque está hablando una expresión retórica y haciendo una comparación, ¿verdad? Un pecado es un pecado, no tiene color, ¿verdad? Vamos a ver otras cosas más adelante, ¿va? Por ejemplo, vamos a poner una símil expresión retórica en nuestro vocabulario, ¿va? Por ejemplo, yo les digo, ayer yo dormí como tronco. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo soy un árbol? ¿Quiere decir que yo soy un tronco? No, ¿ah? O ayer yo dormí como un oso, me inverné, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que soy un oso? No va, porque estoy usando una expresión retórica que se usa mucho en la poesía y también las expresiones que nosotros hablamos día a día, ¿va? ¿Verdad? O a veces mi esposa dice esta expresión retórica, ella dice, pues me pegué y hasta reparé como caballo. Como caballo. ¿Quiere decir que ella es un caballo? No va, pero dice como caballo, ¿va? Es algo que nosotros no entendemos muy bien, ¿va? Jeremías. Vámonos al profeta Jeremías, ¿verdad? 23:29. ¿Qué dice la palabra de Dios? 23:29. Dice así la palabra de Dios. Dice, no es mi palabra como el fuego. No es mi palabra como el fuego. Entonces usted le dice a un hermano que no conoce las expresiones retóricas, que no es un estudiante de la palabra de Dios, usted le dice, pues la palabra de Dios es como el fuego. No, que en Hebreos 4:2 dice que es una espada. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué está diciendo una espada? Porque es cortante, ¿verdad? ¿Y por qué dice como fuego? Porque puede ser como purificador, ¿verdad? Seguimos adelante, 29. Y dice, no es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta. Entonces, ¿es espada o es martillo? Entonces, es una expresión retórica, ¿verdad?
Por eso dice, porque la palabra de Dios es vivificada, es más cortante, ¿va? Como una espada de dos filos, como una espada de dos filos. No quiere decir que la palabra es una espada. ¿Va? La palabra es la palabra. La palabra es Dios. Entonces vemos que dice que quebranta la roca. Entonces vemos cómo hay muchas expresiones retóricas y la Biblia está llena, pero yo quiero que tú cuando estés leyendo, estudiando la palabra de Dios y tú te encuentres un cómo, te pongas a meditar y a pensar. Eso se llama meditar, que tú te pongas a estudiar. Está hablando en un lenguaje poético, está hablando en una similitud, en un símil, está comparando. ¿Qué está haciendo el que está escribiendo la palabra de Dios, verdad? Y vámonos con la clásica, ¿verdad? No nos podemos ir sin la clásica, ¿verdad? Porque siempre tenemos una clásica, ¿verdad? Salmos 32, capítulo 9, nos dice así la palabra de Dios. Dice, no seas como el caballo, como el mulo. Yo un pastor que dijo, estaba predicando de esos y los hermanos se ofendieron y unos se fueron y dijo, el pastor nos llamó burros y nos llamó mulos. O no, también hay otro salmo, o otro proverbio que dice que seas tú como la hormiga, que no seas perezoso, está hablando de la pereza, ¿verdad? Dice, no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento, con cabestro o con freno su boca para ser reprimida, para que no llegaran a ti, ¿verdad? Entonces vimos cómo esas similitudes. Entonces si alguien te dice, la palabra es fuego, está bien. La Biblia lo dice, la palabra es la espada, está bien, la palabra es un martillo. Dice también la Biblia, ¿qué dice más? La palabra es como miel, ¿va? Como miel en mi boca, en mis labios. Entonces son expresiones retóricas que el autor usa para ilustrar, para este lenguaje, ya sea escrito o leído, nosotros podamos tener un entendimiento mejor. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué la Biblia está escrita en muchas expresiones retóricas? Porque hace muchos años la gente tenía un arte para expresarse y para escribir. Hoy en día no tiene un arte o una expresión para escribir, ¿verdad? Quiere que todo lo entienda, todo lo lee, y si no sabe una palabra le pregunta a Google en vez de ir a la escuela. Entonces vemos que esas expresiones retóricas son muy importantes, ¿verdad? Entonces esas expresiones retóricas, esas expresiones son ¿para qué? Para tener un efecto. Para tener un efecto. Imagínense, todavía no llegamos ni a las parábolas, estamos en Hermenéutica 5. Para tener un efecto, ¿se fija? Para tener un efecto, para que, por ejemplo, si alguien te habla en una expresión muy bonita, si tú le dices a una muchacha, pues tú eres como un ángel caído del cielo, o cuando Dios te creó estaba pensando en mí para que nos casáramos, algo hermoso, algo bonito de literatura, quizás tú lo recuerdes por muchos años. Por eso la Biblia se escribió así, ¿verdad? Para que nosotros nos deleitáramos cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿va? No solamente leerlas así como al ahí se va y ya y todo eso, ¿va? Bueno, vamos a ver el punto número 2. Punto número 2 hoy vamos a ver nada más 4 puntos. Hay muchas expresiones retóricas, pero hoy vamos a ver nada más 4 puntos por el tiempo que tenemos para este estudio, y se llama metáforas. La metáfora, ¿va? La metáfora se usa mucho en filosofía, son expresiones de palabras, de pensamientos, de una realidad con un concepto diferente. Eso es una metáfora. Una palabra ya sea escrita o hablada, o un pensamiento que en realidad tiene un concepto diferente a lo que es, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo muy rápidamente en Mateo capítulo 5.
Mateo 5, versículo 13, ¿verdad? Y dice así en la palabra de Dios. Y vosotros sois, ya no dice ahí cómo, ¿qué dice? Sois, ¿verdad? Sois. Y vosotros sois, ¿verdad? Dice el 13, dice, y vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué se salará? No vale más para nada, sino que sea echada afuera y sea hollado por los hombres, ¿verdad? ¿Sabía que la sal es un perseverador de alimentos? En ese entonces, cuando no había refrigeración, la carne y el pescado se salaban para que estos no se echaran a perder, como la cecina, por ejemplo, la carne de la cecina se sala y se pone al sol para que esta no se eche a perder. Entonces a los antiguos, como los soldados romanos y otros muchos pueblos, les pagaban parte de su dinero con sal. De ahí viene la palabra salario, si usted no lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el salario la sal no se sacaba de cualquier lugar años atrás, ¿verdad? No habían descubierto que en las playas podían hacer salinas y sacar mucha sal, no. La sacaban de las minas como si fuera oro, como si fuera un mineral preciado. Entonces, por eso viene el famoso dicho que si tú derramas la sal, ¿es de qué? De mala suerte. Por eso, por ahí viene, porque hay de cuenta que usted estaba tirando un mineral precioso, oro, no le atina al taco y todo el oro se va al lado, Entonces vemos que esas metáforas son muy importantes para que nosotros entendamos de qué está hablando la palabra de Dios. ¿Somos nosotros sal? ¿Pero de qué está hablando Jesús? Está hablando que nosotros tenemos que tener sazón, ¿verdad? Cuando hablamos la palabra de Dios, tenemos que perseverar la sana doctrina, ¿verdad? Tenemos que ser, ¿por qué? ¿Qué dice? Que una sal, aquí el versículo dice, pero si la sal perdiere su sabor, la sal puede perder sus propiedades si usted no lo sabe. Si tiene mucha humedad, si no está en condiciones ambientales muy buenas, si usted no la guarda propiamente, ya con los años, si usted tiene un salero que tiene como 8, 9, 10 años ahí arriba de la mesa, y por eso la gente está así, y le echa masa porque ya no sirve esa sal, esa ya la tiene que tirar a la basura. ¿Por qué? Porque ya perdió sus propiedades, como dice Jesús. ¿Por qué pierde sus propiedades la sal? Porque se contamina. Entonces la palabra de Dios, cuando se contamina o la doctrina se contamina, dice Jesús que no vale nada. Por eso le está diciendo a los discípulos, ustedes son la sal, ustedes tienen que llevar esta sal como es. No se tiene que contaminar, diluir, tiene que ser pura. Entonces, a eso se está refiriendo el maestro de Galilea, Jesús, ¿verdad? Una realidad con un concepto diferente, ¿verdad? O esta se usa para comparación de dos cosas, ¿verdad? Para comparar. ¿Comparar qué? Objetos, personas, ideas, etcétera, 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 relacionadas de un modo. Entonces vemos que, vamos a ver, James ¿cómo se llama? Jacobo, Santiago, ¿verdad? Capítulo 3, 6. Santiago o Jacobo 3, 6. Y dice, y la lengua es, fíjese, aquí ya se usa otra palabra que dice es. Dice, la lengua es, ¿verdad? La lengua es como el fuego, dice James 3:6, dice leerlo. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la naturaleza y es inflamada del infierno. Entonces está comparando el miembro que nosotros tenemos como lengua, que como nuestras palabras, cómo pueden hacer tanto daño a alguien. Imagínense, yo he leído que hay personas que, por ejemplo, pueden maltratar a una mujer físicamente y que el maltrato verbal es mucho peor que el maltrato físico. Porque como una persona que te dice que te ama, que te quiere, que mi cachorrito, que mi bombón, que esto, que el otro, ¿va? Y de repente te dice hijo de la jujurria y bla, 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 ¿va? Pues con la misma lengua, entonces puede hacer mucho daño, o sea, enciende
enciende el fuego, enciende la maldad, enciende el infierno. Entonces vemos cómo eso está hablando en metáfora. Vamos a poner una metáfora secular. ¿Qué les parece? Como en filosofía, como nos enseñaron en filosofía, como una clásica de Platón, dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, ¿somos camarones? ¿No? Pero ¿a qué se refiere Platón? A que si nosotros no nos ponemos pilas, avispas, como dicen en Colombia, entonces ¿qué? Nos vamos a sacar de ese rumbo, ese trayecto que estábamos, ¿verdad? Así hay muchas metáforas, ¿verdad? Y muchos los han hecho hasta dichos por muchos siglos y por muchos años, que los han usado por muchas tiempo, ¿va? Entonces, vamos a leer una clásica, ¿va? Juan 15, perdón, Juan. También la 15 leemos, no, Juan 5, Juan 5, no, Juan 5. Juan 5, 5. Juan 5, 5. Dice la palabra de Dios, dice. Juan 5, 5, dice la palabra de Dios, dice. No, 15, perdón, 15, 5, sí. Sí, porque no, ya leí el versículo y no cuadra, ¿va? Entonces, 15, 5. Me acuerdo que es en Juan, pero luego no pongo bien mis notas. Dice 15, 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces dice, yo soy. Entonces también se usa la expresión para una expresión retórica que soy, es. ¿Se fija? Yo soy. Dice Jesús, yo soy la puerta en Juan 10. Vamos a Juan 10, es la puerta. Juan 10. Creo que 10. Juan 10, 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué Jesús está hablando así en expresiones retóricas, va? Porque quizás cuando estaba predicando la multitud, dice, yo soy la vid, y había un viñero, porque era común ahí en Palestina, y todos los israelitas sabían que era un viñero, y sabían que eran los pámpanos, y quizás en otra ocasión dice, yo soy la puerta, y detrás está una puerta. Entonces, esas expresiones retóricas es para que saber realmente qué es el Señor, qué está diciendo el Señor, ¿va? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, dice, yo soy el pan que descendió del cielo, a ver si la leemos esa, ¿va? Más adelante, o yo no me voy a sentar en silla de escarnecedores, dice la Biblia, ¿ah? Hace una vez amigo mío que estábamos evangelizando, nos metimos a un bar porque ya estábamos bien cansados y pedimos un agua en el bar, y estábamos caminando, evangelizando, porque no había otra tienda. Entonces, ¿qué hacen dos misioneros en un bar? Pues comprando agua, ¿verdad? No íbamos a comprar alcohol, a lo mejor encontramos a alguien ahí, le predicamos el evangelio y nos sentamos, me senté en la stool, en la banco se le llama, y mi amigo se quedó ahí parado. Y le digo, ¿por qué no te sientas? Dice, no, dice la Biblia que no nos sentemos en silla de escarnecedores. ¿Ah? ¿Por qué no? Porque no entienden la palabra de Dios. Le digo, entonces cuando te regresas a tu casa, ¿te vas a ir parado en el autobús? ¿Ah? Porque no está hablando literalmente. No está hablando literalmente, está hablando de una expresión retórica. Eso es lo que yo quiero que aprendas hoy, que tú puedas entender la Biblia, cómo discernirla, ¿verdad? Es un arte, ¿verdad? Es un arte, ¿verdad? Pero muchos lo pueden ver mal, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos pueden discernirlo mal, otros grupos de acciones. Entonces vamos a ver en otra metáfora en Gálatas 4:19. Esto de las metáfora es importantísimo, porque sabe que gracias a las metáforas, si usted no lo sabe, si usted lee la historia de
del cristianismo, la historia de la iglesia, por las personas que empezaron a estudiar, estudiadas, que sabían literatura, poesía, filosofía, ellos sabían lo que era una metáfora, empezaron a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿saben quiénes fueron estas primeras personas que empezaron a darse cuenta de esto? Los reformadores. Porque los reformadores dijeron, pues realmente está hablando de otra cosa. ¿Ah? No, el reformador dice, no está hablando de un pan literal que nos vamos a comer a Jesús, está hablando en una metáfora. Entonces, los reformadores, gracias a estudiar la palabra de Dios en expresiones retóricas, se dieron cuenta de la desviación teológica que había en esos años, ¿va? Porque muchas de las personas no tenían mucho conocimiento, si no se acuerda, muchos no iban a la escuela, muchos eran analfabetos. Por eso Martín Lutero era abogado, él había estudiado latín y otras lenguas y otras materias, por eso él pudo abrir los ojos cuando leyó Romanos 5.1, ¿verdad? Y dijo, y leyó Romanos 5.1, ¿va? Este monje, y porque pues él le cayó un rayo muy cerca y tuvo miedo y se metió a un monasterio para ser monje, pero se dio cuenta que creía que el Vaticano era como la ciudad del cielo, que eran calles de oro, pero cuando él tuvo la oportunidad de ir al Vaticano se dio cuenta que era un circo, que era una bola de rateros, que eran personas que abusaban el poder, que vendían la salvación. Entonces él lee Romanos capítulo 5.1, va, Martín Lutero, y dice Romanos 5.1, nos dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, ¿por qué me quieren vender indulgencias para tener paz con Dios? El Vaticano. Entonces ahí él despertó, su espíritu ardió, entonces él empezó a estudiar más profundamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas cosas son muy importantes. Vamos a ver Romanos, ya que estamos en Romanos 8.22. Romanos 8.22, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver Gálatas 4.19, gracias. ¿No la leímos? Bueno, ahorita regresamos a la otra, ¿eh? Gálatas 4.19. La carta magna, ¿verdad? ¿Por qué es la carta magna? Porque en esta carta el apóstol Pablo escribe cómo la ley termina y empieza la gracia. Dice Gálatas 4.19, gracias. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces Pablo era del otro bando, tenía dolores de parto, era el primer hombre que iba a tener un bebé. No, está hablando ¿qué? ¿En una qué? Metáfora, ¿verdad? O no ha leído la Biblia que dice la tierra gime. ¿Y cuándo ha escuchado usted que la tierra grita? No, nunca. Es una metáfora, que la tierra gime, o sea, también lo dice en la Biblia, ¿va? Entonces son metáforas que uno debe de entender lo que está diciendo, ¿va? O la clásica, vamos a decir la clásica, toda la creación alabe a Dios. Y hay versículos que dicen que las hojas de los árboles aplauden y todo eso, y la gente dice, sí, dice, toda la creación alaba a Dios. No, nada más Dios crió al ser humano para que el ser humano lo alabara. Todo lo que respira, dice, alabe a Jehová, o alabe al Señor, no dice Jehová. Entonces vamos a ver allá Romanos 8.22. Romanos 8.22 nos dice así la palabra de Dios. Esto está bueno, este estudio, dice, porque sabemos que toda creación gime a una y está en dolores de parto. Entonces también la tierra está en dolores de parto, imagínense. Y ¿sabe esto es muy importante, las expresiones retóricas y entender la palabra de Dios y estudiarla, porque yo conocí a un grupo carismático que según ellos tenían vómito santo, que no sé qué cuántas aberraciones, y unas hermanas estaban ahí, y yo dije, ¿qué les pasa a estas? Dice, no, tienen dolores de parto. ¿Sin bebé? ¿Y va a ser niño o niña? Yo pregunté. ¿Por qué? Por la mala interpretación de la palabra de Dios. Pero yo lo he visto con mis propios ojos, ¿verdad? Que esas cosas, y son aberraciones, desgraciadamente, la clásica. Entonces vamos a ver Miqueas
Miqueas, el profeta menor, Miqueas, que ni Lamentaciones, aquí ya lo encontré, ya se quería esconder. Miqueas 7. Miqueas 7 es el último capítulo, Miqueas 7, versículo 19 dice: y tornará y tendré misericordia de nosotros, y él se sujetará a nuestras iniquidades y echará a los profundos del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Pues, y entonces dice mucha gente, por eso no han encontrado el fondo del mar, porque ahí están todos nuestros pecados. No está hablando de eso, es una expresión retórica, está hablando en una ¿qué? Metáfora. Yo conocí a un soldado que era cristiano, entonces nosotros tuvimos un curso de buceo y decía que él no quería bucear porque no quería encontrarse con sus pecados. Imagínense. ¿Por qué? Porque un gringo, entonces no discierne bien la palabra de Dios, porque ha escuchado ese versículo. Mucha gente ni sabe que está en Miqueas, que todos los pecados él los manda al fondo del mar. Imagínense. Entonces, ¿cómo que los manda al fondo del mar? Está haciendo que lo está borrando, está en una metáfora, está comparando que los va a borrar, que los va a limpiar. No quiere decir que están ahí guardados. Ahí tenemos un banco de pecados en el fondo del mar. No está hablando de eso, ¿verdad? Esa es la clásica, ¿verdad? Y así hay muchas cosas que nosotros vemos, ¿va? Metáforas, ¿va? Vamos a hablar ahora de alegorías. 3. Este está fácil. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? Porque hay muchas partes que la Biblia escribe en alegorías. Alegoría. Alegorías son varias metáforas. ¿Se fija? Son varias metáforas. La alegoría son varias metáforas. La alegoría son varias metáforas. Por ejemplo, una clásica, Efesios capítulo 6, ¿va? Efesios capítulo 6, ¿verdad? Del versículo 13 en adelante dice: tomad toda armadura de Dios, ¿va? El casco, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu, ¿verdad? Todo eso es una alegoría. ¿Por qué? Porque son varias metáforas juntas, ¿ah? Toda la armadura de Dios es una alegoría, ¿va? Porque realmente tenemos una espada, realmente tenemos unas sandalias, no, son alegorías, ¿verdad? Tenemos un cinturón de la verdad, no. Entonces, todas esas alegorías son metáforas juntas que son para comparar y para decir algo como un soldado de Cristo debe estar, ¿verdad? ¿Se fija qué importante es eso? La armadura de Dios son varias. Vamos a leer una clásica, Juan, ¿verdad? Juan, ahí muchos, es muy importante leer esta de Juan porque aquí muchos erraron, capítulo 6, hasta el versículo 666, el versículo diabólico. Vamos a leerlo. Juan capítulo 6, ¿verdad? Vamos a empezar del 51 en adelante, capítulo 6. Juan capítulo 6, del 51 en adelante, dice: yo soy el pan y el vino que desciende del cielo. Es una metáfora, ¿va? Pero como está junta, es una alegoría. Es una metáfora, pero es una alegoría. ¿Realmente Jesús es el pan? ¿O él está hablando a la audiencia judía que ellos estaban relacionados con todo el Antiguo Testamento, o todos sus padres le habían contado que un día cayó maná del cielo, ¿va? Como en Éxodo dice. Entonces, él sabe que de lo que está hablando, para llamar la atención a la audiencia. Dice: si alguno comiere de este pan, vivirá. ¿Nos tenemos que comerlo a él? Imagínense los judíos cuando él está hablando en alegorías. Que usted escuche: yo soy el pan del cielo y el que me coma va a vivir. Cuando el judío dice: pues no podemos ni comer puerco, ni chuletas, ni pescado, y ahora me dicen que ni el pan, y ahora quiere que nos comamos a él. Eso está hablando Jesús. Por eso muchos de la audiencia dicen: duro es esta palabra.
¿verdad? Dice, yo soy el pan que descendió del cielo, si alguno comiera este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne. No solo es el pan, tenemos que comerlo a él. Pero ¿qué pasa con este versículo? Los católicos dicen que la hostia es la carne, porque no saben distinguir la expresión retórica, que es una alegoría. Porque más adelante le explica, y vamos a verlo cómo le explica a sus discípulos cuando les dice, dura es esta cosa para ustedes también, y Jesús les explica de lo que está hablando, ¿verdad? Y dice, y yo les daré esta carne y por la vida del mundo. Entonces los judíos alternaban diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne y a comer? ¿Ah? Y Jesús les dijo, entonces de cierto os digo que si comieres la carne del Hijo del Hombre y no solo comer su carne, ahora beber su sangre. Dice, no podemos comer camarones, no podemos comer conejos, no podemos comer chuletas de puerco, mucho menos la carne de y su sangre. Pues ¿qué? ¿Vamos a ver, somos vampiros o caníbales? ¿Se fija? Y bebieren la sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando una alegoría, varias metáforas para explicar lo que él va a hacer en la cruz del Calvario, su sacrificio. ¿Verdad? Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso, este es el cuerpo de Cristo y se lo comen los católicos. ¿Se fija? Porque no estudiaron expresiones retóricas, no saben de las alegorías, que son metáforas juntas, ¿verdad? Y dice, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el día postrero. 55, porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ese se le llama teológicamente el versículo caníbal. ¿Por qué? Porque los católicos lo usan, muchos católicos tienen hasta una calcomanía en sus carros atrás que tienen ese versículo de 656, si usted no lo sabe. Si usted ve un carro que trae una calcomanía de 656, es católico, cuando va en la carretera. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen que tener a Jesús dentro de ellos. Por eso cuando alguien se está muriendo, dicen, llamen al padrecito, que le venga y le meta a Jesús en su boca rápido, antes que se muera, para que se lo lleve. ¿Sí me entienden? Ese le dan los últimos óleos y le dan la comunión, la última comunión para que se lleve según al Salvador dentro de él, pero nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos la palabra de verdad, Efesios 1:13, ¿va? Porque cuando has creído a la verdad del Evangelio, a la palabra de verdad, somos sellados con el Espíritu Santo. 57, como el que me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, así también el que come también vivirá por mí. Este pan que descendió del cielo, no como vosotros sus padres que comieron el maná y son muertos. O sea, diciéndoles que el pan que ustedes comieron, lo que hicieron en el Antiguo Testamento, en otras palabras Jesús les está diciendo, lo que hicieron la ley, morirán. ¿Se fija? Dice, y el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas digo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos oyendo esto dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Pero sabiendo Jesús que asimismo que sus propios discípulos o sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Que si tienen que comer mi carne y mi sangre, beber mi sangre? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero. Y aquí explica Jesús a sus discípulos en el 63, dice, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. No el pan, no la hostia. ¿Qué está hablando Jesús? Que el pan, la carne que él está hablando es el Espíritu. El Espíritu Santo que va a dar, el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada, la carne de nada, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu son y vida son. Le está explicando lo que está hablando en esa alegoría a sus propios discípulos, porque hasta los propios discípulos estaban confundidos con el discurso de alegoría que Jesús estaba dando en Capernaum en la sinagoga. ¿Se fija? 64, más algunos de vosotros
que no creen porque Jesús desde el principio sabía quiénes no iban a creer y quiénes le iban a entregar, como Judas Iscariote, a pesar que vivió 3 años con Jesús, fue discípulo de él, estuvo en la escuelita bíblica de Jesús, era diablo, ¿va? Dice la Biblia. Y dice el 65, y decía, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por mi Padre, ¿verdad? O sea, tiene que ser escogido. Desde entonces muchos, por eso es el versículo diabólico, el 666. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban más con él. Dijeron, no, pues ahí muere, va. Ya quiere que hasta que nos lo comamos a él. Porque no entendieron. ¿Por qué? Porque el único que te puede dar entendimiento es el Espíritu. ¿Se fija? Cómo esta alegoría llena de metáforas, podemos hablar muchas cosas. Vamos a leer, ya que estamos ahí en Juan 15:1. 15:1. Dice, ya soy la vid verdadera, ya la leímos, ¿va? Mateo 5:12, ya la leímos, no, debe ver, 5:12. 5:12 dice, regocijáis y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, así persiguieron a los profetas y fueron antes que vosotros. ¿Va? No está hablando de nada, ¿va? De lo que estamos hablando. Bueno, vamos a hacer una alegoría, que por ejemplo, está viendo usted las noticias en la televisión, y sale ahora la temperatura con el weatherman, con el clima, ¿no? El meteorólogo, mentirólogo, como usted le diga. No, que los vientos del noroeste a 65 millas por hora, tenemos una baja de presión, un aire de aquí, que vamos a tener un viento del Ártico, va a pasar por acá, con vientos de 5 millas por hora, y que el niño y la niña, entonces ya está hablando alegoría, ¿verdad? Entonces alguien que nunca ha escuchado eso, ¿qué es niño? ¿Qué es niña? Está hablando de alegorías, pero ya las personas saben de lo que realmente está hablando. No está hablando de una niña o de un niño, está hablando del clima o del calentamiento global. Entonces vemos cómo puede haber alegorías también en lo secular, ¿va? Varias metáforas puestas, ¿va? Entonces vemos cómo la palabra de Dios no miente, ¿va? Entonces ya vimos las alegorías. Alegorías hay muchas en la Biblia. Pablo habla en alegorías, Jesús habla en alegorías, muchos de los profetas hablan en alegorías cuando le hablan a Israel. Y vemos que es muy importante entender que es una alegoría. Entonces aquí ya no somos, ¿va? Comparando todo. Esos, no él, ella, como dice son, ¿verdad? Entonces se fija, entonces ya vamos a ver la número 4. A ver, la número 4 se llama déjeme ver si la puedo escribir bien. Proposopeya se le llama en griego. Todas esas son palabras griegas. ¿Qué es una proposopeya? No es la esposa de Popeye. Proposopeya. Proposopeya son expresiones poéticas para atribuir características de algo, cosas, pensamientos, personas, ideas, señalar cualidades de los seres humanos, ¿verdad? Entonces vamos de eso la Biblia está llena de eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el Salmos está lleno de proposopeyas, ¿verdad? Entonces vamos a ver el Salmo 85 para saber qué es una proposopeya. Salmo 85, versículo 10 y 11, y dice la palabra de Dios: la misericordia y la verdad se encontraron en la justicia y la paz se besaron. Ah, qué bonito se oye, ¿ah? Está hablando en poesía. Realmente la justicia y la verdad y la justicia se pueden besar, ¿no? Pero está hablando en una proposopeya. Entonces está hablando el 11, dice:
La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Y el Señor también dará también bien nuestra tierra y dará su fruto. Y la ira de él habla en proposopeya, que está hablando de características que realmente no son. Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Proposopeyas. Vamos a hablar de segunda de Pedro 2:15. Algo muy importante, lo estamos hablando cuando venimos en la camioneta. Dice que dejaron el camino derecho, han errado habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó primero la maldad, ¿verdad? Entonces, si vemos la historia de Balaam en número 22, ¿verdad? Vemos que el asno habló, el ángel se le apareció, ¿se acuerda? Ahí está hablando de proposopeya, ahí está hablando de la alegoría, ahí está hablando de una metáfora, ahí está hablando de una símil. No, ahí está hablando literalmente que el burro habló y que el ángel se apareció. ¿Se fija? ¿Cómo debemos saber cuándo lo está hablando literalmente la Biblia y cuándo no? Vamos a ver esta otra alegoría, la clásica en esta, porque se me olvidó esta. Dice, hasta las piedras hablarán. Por eso yo soy pastora. Porque es una alegoría. ¿Cómo las piedras van a hablar? Él está hablando que Dios va a transmitir su mensaje, no importa qué, que Él lo puede todo. No está hablando que las piedras van a hablar, ¿verdad? Si las piedras hablan, y si el burro de Balaam habló, que yo no hable, que voy a ser pastora. Así dicen, yo he escuchado eso. Yo he escuchado esa expresión, ¿verdad? Entonces no está bien eso, ¿verdad? Si vemos el número 22, la historia de Balaam, el asno realmente habla, el ángel se le aparece y todo acontece como se dice la palabra de Dios. 1 Corintios, donde se encuentra el glorioso evangelio. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 tiene una proposopeya, capítulo, versículo 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo está hablando con la muerte. ¿Pablo era creyente de la Santa Muerte? No va. Está hablando una proposopeya. Él está hablando que en el futuro, cuando ya fuimos redimidos, cuando ya nuestro cuerpo es glorificado, ahí vamos a decir, ¿dónde está muerte? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Ah? No que la muerte tenga un aguijón, la muerte no es un personaje. Muerte quiere decir separación de Dios. Entonces, ahí dice, ¿verdad? Que ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Esto está hablando de una proposopeya. Vamos a ver otro ejemplo de proposopeyas. Salmo 1. Está fácil, Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Se fija? Ahí es una proposopeya. Está hablando de las sillas de escarnecedores, de lo que estamos hablando hace unos minutos, que mi amigo dice que no me siento yo en el bar porque hay silla de escarnecedor. Válgame Dios. Mire, ningún objeto, ninguna imagen, ningún ídolo te puede hacer daño porque más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan capítulo 4, dice, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿va? No tengas tú temor ni miedo, ¿va? Entonces vamos a ver Isaías 55, ya vamos de bajada, como dice el hermano, Isaías 55. Y vamos a ver muchos otros más ejemplos de estas expresiones retóricas porque son muy importantes aprender, pero que mayormente, hay muchas, pero realmente que realmente usa la Biblia, que usa la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas expresiones retóricas para atribuir cosas, atribuir ideas o pensamientos a las personas que leen o escuchan palabras, ¿verdad? Isaías 55, 12, dice la palabra de Dios, dice, porque con alegría saldréis en paz, seréis vueltos, los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso.
Está hablando en prosopeyas, ¿verdad? Porque pues los árboles no pueden hacer eso, ¿verdad? Como está atribuyendo cualidades a cosas que no son, ¿verdad? ¿Se fija? Entonces es muy importante que aprendamos eso, palabra, ¿va? Dice, y la clásica, ¿va? La clásica, Lucas 19:40. Vamos allá, la última, la clásica, ya para casi terminar, Lucas 19:40. Es un pequeño estudio porque para estudiar expresiones retóricas realmente tú necesitas un semestre en la universidad para saber leer y entender la poesía y toda la literatura, que es bueno conocerla porque puedes tú leer muchos libros, muchos autores y realmente muchas personas pueden leer un libro o pueden leer El Quijote de la Mancha, Los Miserables, novelas que ha sido éxito por muchos años, y no las entienden porque no tienen conocimiento de la hermenéutica. 19, ¿verdad? 19. Uno de mis versículos favoritos era 19:10, ¿verdad? Al principio, ahora ya tengo muchos, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar a salvar lo que se había perdido, yo estaba perdido. 19:40 dice la palabra de Dios, dice, y él respondió y les dijo, os digo que estas callaren, hasta las piedras clamarán. Por eso ahí viene esa expresión de que las personas dicen, hasta las piedras hablan, pues yo también soy pastor, yo soy profeta, ¿verdad? Etcétera, etcétera, porque no saben discernir la palabra de Dios, no saben que está hablando una prosopeya y no saben ni siquiera cómo se come, creen que es la esposa de Popeye, pero no. ¿Ah? Se fijan cómo está la palabra de Dios. Entonces es un tema muy importante en hermenéutica 5. Después vamos a ver más de esas expresiones retóricas, quizás en el capítulo de hermenéutica número 6, pero vamos a predicar el evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, ¿verdad? Y fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que es el evangelio de salvación, el evangelio de gloria. Si tú no crees de todo corazón, como dice Efesios 1:13, no vas a poder ser sellado con el sello del Espíritu Santo, no vas a poder ser redimido, comprado, ser una nueva criatura. Tienes que creer de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Él se puso en nuestro lugar y Él murió por nuestros pecados, y tenemos que tener fe en su preciosa sangre que Él derramó, la vida que Él derramó. Dice Levítico 17:11, ¿verdad? Que la vida de la carne está en la carne. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, vas a tener una hermenéutica buena y tú vas a saber discernir expresiones retóricas para dar una buena interpretación y ser un estudioso de la palabra de Dios que estudia diligentemente las Sagradas Escrituras. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la Iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.